Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De manera el que si tiene su Biblia, me gustaría que abramos juntos nuestras Biblias en Mateo capítulo 23, verso 37. Y vamos a hacer una lectura larga. A veces alguno pensará, bueno, el pastor no tiene mucho para hablar, entonces lee mucho, ¿no? Bueno, dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisistes? He aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque os es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación, y os mataréis, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora
de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no hubo habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que se estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hasta aquí vamos a dejar la lectura, ¿no? Vamos a tener un tiempo para orar. Mateo capítulo 23, del verso 37, hasta Mateo capítulo 24, verso 28 hemos leído. Oremos. Padre, queremos agradecerte porque tú nos has reunido en uno para poder ministrarnos y suministrarnos tu divina palabra. Señor, el ruego y la oración es que en la exposición de la misma nos sean alumbrados los ojos de los entendimientos, pero por sobre todo sean confortados nuestros corazones, llenos de esperanza, Señor, llenos de consuelo, llenos, Señor, también de fe, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Concédenos la gracia para hablar con sencillez y facilidad de palabras, y asimismo también, Señor, que aquellos, Señor, que quieran profundizar más en tu palabra, por medio de la exposición, Señor, también, Señor, sean motivados, Señor, a seguir haciéndolo, Padre. Creyendo que tú eres poderoso para hacer todas las cosas, te damos gracias por el Señor Jesucristo. Amén. Muchas veces cuando se lee el capítulo 24, se cree que solamente ello está relacionado con el tiempo futuro, o sea, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo reúne dos hechos en el capítulo 24. Uno que aconteció 70 años después de haber sido dada esta profecía, y el otro que todavía no ha acontecido y la iglesia cristiana está en la espera de ello. Cuando nosotros hurgamos, me refiero a hurgar a que revolvemos y buscamos en la historia en cuanto a Jerusalén en los tiempos del siglo I, nos podemos dar cuenta que el Señor Jesucristo de manera detallada habló muchos sucesos que ya se fueron cumplidos. Amén. Uno de ellos, por ejemplo, fue que si no fueran acortados estos tiempos, ninguno sería salvo. Amén. ¿Por qué? Porque la manera en que tenían de sitiar los ejércitos romanos a las ciudades era mediante rodearla y no permitir acceso ni abastecimiento, ni el salir fuera de ella a ninguno de los ciudadanos. Y esto llegaba a durar años. Lo cierto es que hubieron dos periodos que fue sitiada. Uno fue en el año 66, después del Señor Jesucristo, y ese sitio duró algunas semanas, pero ya para ellos fue una señal, o sea, para los cristianos primitivos ya para ellos fue una señal. ¿Por qué? Porque no solamente sitiaron la ciudad, sino que también entraron dentro de la ciudad y colocaron sus imágenes dentro del templo.
O sea que la abominación, lo que ellos llamaban la abominación desoladora, ya estaba teniendo un lugar dentro de su templo. Por algún motivo ese sitio duró muy poco, duró una semana, lo que llevó que muchos cristianos, comenzando a recordar las palabras que el Señor Jesucristo había dado, las cuales se repetían de forma oral dentro de las congregaciones, tomaran el recaudo para salir fuera de la ciudad y no quedarse dentro de la ciudad como muchos otros grupos. Recordemos que dentro de Jerusalén había 4 grupos claramente identificados. Amén. Uno era el grupo de los saduceos. Este era un grupo aristocrático que tenía organizado el templo y también las ofrendas. Mayormente eran gente de muchos recursos y eran quienes ponían a los sumos sacerdotes. Otro eran los esenios, que vivían en una vida de ascetismo en el desierto. Otro eran los celotes, que era un grupo revolucionario armado. Y otro era el grupo de los fariseos. El grupo de los fariseos tiene su surgimiento en la segunda construcción del templo. Y ese grupo es el que hoy en día se preserva. El único grupo que se preserva de aquellos días, que conserva la tradición de los judíos, son los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no se centralizaron solamente en la actividad del templo, ni dentro de lo que es la organización del templo, aunque ocupaban un lugar en el Sanedrín. El Sanedrín era como el senado de una nación, y habían 71 ancianos, y de los diferentes factores habían representantes dentro del mismo. Era como lo que sería hoy nuestra Cámara de Diputados. Y el hecho de que ellos no se enfocaran tanto en el culto y en los ritos del templo, les llevó a que llevaran la religión al hogar, a la vida práctica, y por sobre todo a algo en particular que comenzó a darse después de que el pueblo judío fue llevado a la cautividad, que eran las sinagogas, que eran los lugares en los que ellos podían reunirse a leer las escrituras. Recordamos que Judá fue el último de las tribus que fue llevado a la cautividad y fue el único que retorna. Amén. Y estando en la cautividad, ellos ya tenían la práctica de la lectura los días sábados en la sinagoga. Entonces, el reemplazo de lo que era el rito del culto por lo que era la vida práctica de su religión llevó a conformar a los fariseos, que era un grupo estricto en mirar las costumbres, en conservar esas costumbres y apegados a las escrituras, no solamente a la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, como por ejemplo lo eran los saduceos. Los saduceos rechazaron a los profetas, creyeron que con la ley de Moisés era suficiente, pero los fariseos tenían la Torá, tenían todos los profetas y también su tradición oral, o sea, en lo que eran sus reuniones, ¿no? En el consenso de ellos, lo que se aprobaba y lo que se desaprobaba pasaba a ser también ley. Para que nosotros entendamos, el Señor Jesucristo no estaba anunciando estos hechos meramente por anunciar algo nuevo a sus oyentes, sino que estaba anunciando estos hechos como ¿qué? Como resultado de la denuncia del capítulo 23. Cuando nosotros leemos el capítulo 23 de Mateo, allí nos da 7 ayes, lo que se conoce como 7 denuncias o 7 ay de vosotros, fariseos hipócritas, que diezmáis del eneldo, diezmáis de la menta, pero habéis olvidado lo más importante, que es la misericordia y que es el amor. O sea, en ese conjunto de tradiciones orales y en esas leyes que surgían dentro de sus consensos, ellos comenzaban a acomodar las cosas de tal manera que también
aunque preservaron las costumbres, preservaron la lectura de las escrituras, pero también se acomodaron como para justificarse en su hipocresía, justificarse en sus malas acciones. Por eso cuando nosotros leemos el capítulo 23, vemos 7 denuncias que el Señor Jesucristo hace. Hoy dije íbamos a leer, vamos a leer entonces, amén, capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esto es un elogio, ¿no? Esto es algo bueno. Dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos, las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Dice: hay llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas con pretexto, hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciego, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensato, ciego, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por lo que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis de la menta, del eneldo y del comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad de afuera el vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejantes al sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestra hermoso, mas por dentro está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.
¡Ay de vosotros, escribas fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestro Padre, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad a la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas. De ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Después de que el Señor denuncia la hipocresía de los fariseos, y el grupo de los fariseos tenía virtudes. ¿Cuáles eran esas virtudes? Que eran muy estrictos en lo que era la lectura de la Biblia, del conjunto de libros, ¿no? Porque Biblia significa el conjunto de libros. Y era un grupo mayoritario por cuanto a qué, porque era el grupo, digamos, de clase media de la sociedad. No todos podían ser saduceos, dado que no todos eran aristocráticos, no todos tenían gran número de dinero, o sea, un dinero importante como para poder estar emparentados con Herodes y emparentados con el Imperio Romano y manejar los recursos del templo. Para que nosotros podamos entender, el templo no solamente era un lugar de culto, también era como un banco, un lugar donde se dejaban recursos. Había mucha gente que también no solamente ofrendaba allí, sino que como eran viajantes o comerciantes, dejaban en custodia sus bienes. Tampoco podían tener una caja fuerte en sus casas, por lo cual el templo era un lugar donde también se custodiaban las riquezas del pueblo, la riqueza especialmente de ese grupo aristocrático que era el conjunto de los saduceos, que no eran tan estrictos en toda la lectura de la Biblia, solo se enfocaron en los 5 primeros libros de Moisés, pero los fariseos eran el grupo mayoritario. No eran esenios porque no vivían en el desierto, ni eran celotes porque tampoco querían tomar armas, ¿no?, para ser parte de un ejército revolucionario. Así que pensemos de tal manera, era el grupo mayoritario, porque era donde mayormente los hombres, los varones, podían allí encontrar un lugar para poder desarrollarse social e intelectual y espiritualmente, no siendo no siendo aristocráticos, no siendo como los esenios, viviendo una vida alejada de la sociedad, ni siendo tan conflictivos como lo eran los celotes. Por eso es que era el grupo mayoritario. Pero ellos, aunque si bien eran estrictos en cuanto a la lectura, a la formación al leer la Biblia, lo que se apegaban más era ¿qué? A la interpretación. Este es un problema que hoy muchos también tienen, ¿no? Así fui enseñado, así me enseñó mi pastor. O en mi denominación tenemos esta doctrina, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente vive de esa manera? ¿Qué es más importante, lo que la Biblia dice o como nos enseñaron, ¿no? Por eso ayer compartíamos, cualquiera que ha gustado del vino añejo, difícilmente pruebe el vino nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque apegado a la tradición, a la formación, a ese lugar seguro, porque por años fui formado de esta manera, por años fui instruido de esta manera, ¿para qué voy a probar algo nuevo? Por eso es que Jesús, mirando su condición, claramente les decía, ¿no?
El vino nuevo para el odre nuevo, pero todo aquel que ha probado el vino añejo difícilmente quiera probar el nuevo. ¿Por qué? Porque en lo añejo, en lo conocido, uno se siente seguro. De esa manera, este grupo rechazaba al Señor Jesucristo y el establecimiento del nuevo pacto, que es el Evangelio, en la fe del Señor Jesucristo y lo que es el establecimiento del reino de Dios. Amén. Rechazaron esto. Entonces, no es un hecho aislado lo que Jesús comienza a hablar en el capítulo 24, sino que después de haber denunciado la hipocresía, les dice, todas estas cosas les van a acontecer. Todas estas cosas le van a acontecer. Cuando se sitió Jerusalén, el templo se quiso preservar. Es más, por la orden del emperador, se dio la orden de que el templo se preservara como un monumento histórico. Era un edificio muy importante. Pero para que se cumpliera lo que estaba escrito por el Señor Jesucristo, de que no iba a quedar piedra sobre piedra, aconteció que había un grupo fanático de judíos que se metieron dentro del templo diciendo, aquí va a llegar la salvación de Jehová. Dios nos va a salvar. Si estamos dentro del templo, Dios nos va a salvar. ¿Cuál era la palabra que el Señor le dio a sus discípulos? Cuando veáis la abominación desoladora, huid de la ciudad. El que esté en el tejado no baje. Amén. No vaya a buscar ningún recurso, no vaya a buscar abrigo, no vaya a buscar capote, no vaya a buscar reliquia familiar, no vaya a buscar nada. Huya. ¿Por qué? Porque inmediatamente iba a ser sitiada y nadie iba a poder entrar, nadie iba a poder salir. Entonces ese comandante, viendo que estaba este grupo de judíos fanáticos, religiosos, que creían que la salvación de Jehová iba a llegar al templo. Pero ¿cuál fue la palabra que el Señor dio? Desde ahora no me veréis más hasta que se diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el templo quedó vacío. Ya Dios se retiró del templo. Entonces, por no estar atento a las palabras del Señor, ese grupo que se refugió dentro del templo y por la orden de un comandante arrojaron antorchas dentro del mismo y comenzó a incendiarse. Todo lo que estaba dentro se prendió fuego. Y recordamos que habían varias cámaras que no solamente tenían las ofrendas del templo, sino que tenían, era como banco, como caja fuerte, tenían la plata de los aristócratas que no las tenían en su casa por el temor a ser tomadas y ser robados, la ponían dentro del templo. ¿Por qué? Porque tenerla dentro del templo era el lugar más seguro, por dos cuestiones. Una, porque el que tomaba el tesoro del templo caía bajo juicio y maldición de Dios. Si vos eras religioso, no ibas a ir a robar al templo. Y lo otro era porque tenía una custodia permanente el templo. Una guardia permanente el templo, que era en los levitas que se encargaban del templo, pero a la vez había una guardia armada también que custodiaban y cuidaban los tesoros del templo. Cuando se arrojan esas antorchas, entonces se empieza a incendiar todo, lo cual lleva a que el oro se funde, se mete entre las piedras, y por ese motivo, para poder llevarse el oro, los ejércitos romanos, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a desmantelar piedra sobre piedra, cumpliéndose lo que dijo el Señor Jesucristo en su profecía. Es más, hay registros en uno de los arcos que se llama el arco del arco iris en el Coliseo romano, donde se puede ver descrito cómo los soldados romanos salen con ese gran tesoro, salen con esa gran riqueza. El movimiento de ese tesoro y de esa riqueza ocasionó una crisis en Medio Oriente de devaluación del oro. ¿Por qué? Porque al salir con tanto oro, los soldados en la trayectoria hacia Roma, donde iban esos recursos, comenzaron a gastar. Gastaban en Egipto, gastaban en toda la región de Medio Oriente,
y al haber tanto oro, el oro se devalúa a la mitad. Imagínense el impacto, ¿no? El impacto para la sociedad y el impacto también para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío quedó completamente devastado. Económicamente no tenía ningún recurso y a la vez se encontraba sitiado. Dentro de ese sitio habían dos facciones que estaban enfrentadas, ¿no? Uno eran los que decidían tomar armas y el otro era el grupo que decía: Dios va a venir a salvarnos. Entonces los recursos de la ciudad estaban allí y para que no fueran tomadas por uno y por otro, se quemaron los recursos, los alimentos que habían para la población judía. Se quemaron, lo que llevó que el sitio que iba a durar años terminara el último sitio durando tan solo 5 meses. Uno era el apuro para llevar todos esos recursos y establecer en el imperio, en Roma, al nuevo emperador, y lo otro es porque comenzaron a morirse de hambre. Por eso dice, cumpliéndose allí la palabra que el Señor Jesucristo dijo: si los tiempos no fueran acortados, entonces ni siquiera los escogidos. Entonces ese sitio que iba a durar años terminó durando tan solo 5 meses. ¿Por causa de qué? Por causa de la hambruna. Pero cuando entra el hambre, la maldad de ellos comenzó a aumentar y el amor comenzó a enfriarse. ¿Por qué? Porque los hijos le sacaban la comida de la boca a sus padres ancianos. Y tal era la locura que dice el historiador Josefo, un historiador del siglo I, que las madres cocinaban a sus propios hijos para alimentarse. Entonces se cumple ahí la palabra del Señor, en donde el Señor dijo que el amor de muchos, la maldad crecería y el amor de muchos se enfriaría. Ya no había ningún tipo de cuidado. Una sociedad que había caído en una crisis muy grande. Amén. Había caído en una crisis muy grande. Y el que se levantaran falsos cristos, falsos mesías, justamente esos grupos que estaban enfrentados dentro de la ciudad, todos ellos tenían un líder. Y cada uno de ellos, ¿qué decía ser? El que tenía la revelación. El que tenía el conocimiento de Dios, el que sabía lo que iba a acontecer. Pero ¿quién fue el que dijo justamente? ¿Quién fue el que dijo de manera literal cada uno de los acontecimientos? El Señor Jesucristo. ¿Quién cree que fue el único grupo que fue preservado? Los cristianos primitivos. Ellos huyeron de Jerusalén subiendo a una ciudad en una colina, la ciudad de Peles, y allí los primeros cristianos se salvaron porque recordaban las palabras del Señor Jesucristo. Así como por la denuncia del Señor y ante lo que había de acontecer, por eso el Señor se conmovió y se compadeció. Dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y que apedreas a los que te son enviados, si tan solo conocieras lo que es para tu paz el tiempo de tu visitación. ¿Cuántas veces te he querido reunir como la gallina recoge a sus polluelos? Entonces no era hechos aislados, sino que es todo un bloque, un conjunto de declaraciones del Señor de lo que estaba aconteciendo en la sociedad mayoritaria de Israel en aquellos días, que ya no era Israel, porque Israel es el conjunto de las 12 tribus. Esa sociedad ya no eran israelitas, sino que eran judíos, porque los únicos que descendieron fueron los descendientes de Judá, y ya esa sociedad era una sociedad judía. No era como la sociedad del primer templo. La sociedad del primer templo hacían caso a los profetas y al monarca, al rey. La sociedad del segundo templo estaba bajo el dominio de otro imperio,
profetas no había, o sea, hubieron 400 años que no hubieron profeta, desde Malaquías hasta Juan el Bautista no había palabra de Dios. Amén. Y el último para el pueblo de Israel, el profeta, era el Señor Jesucristo, y estas son las últimas profecías que el Señor Jesucristo estaba dando para la sociedad toda. Porque recordemos que el Señor Jesucristo, ¿a quién vino? A los suyos. Amén. Pero los suyos, ¿qué pasó? No le recibieron. Si le hubieran recibido, hubieran preservado sus vidas. Hubieran preservado sus vidas, así como los cristianos primitivos, que recordando las palabras del Señor Jesucristo, cuando comenzaron a ver esta serie de sucesos que comenzaron a darse, dijeron, esto es lo anunciado por el Señor Jesucristo. Entonces, cada una de esas facciones que estaban ahí luchando dentro de la ciudad sitiada, también decían ser Mesías, decían tener la salvación. Unos decían, armémonos y obliguemos aún al pueblo a que tenga que salir a luchar. ¿De qué forma podían obligar al pueblo a salir a luchar? Acabando con los recursos. El hambre es lo que más moviliza a un hombre. Así que esos grupos armados fueron justamente los que quemaron los últimos recursos de la ciudad, que hubiera alargado el tiempo de que Judá estaba sitiado por años. Y duró tan solo 5 meses porque ellos mismos, dentro de las guerras internas, se encargaron de acabar con los recursos. Y el otro grupo era el grupo de aquellos que decían, no, la salvación viene de Jehová, vayamos al templo. Pero ellos no recordaron las palabras del Señor, desde ahora no me veréis hasta que volváis a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Jesús estaba completamente involucrado en los sucesos de esa nación, completamente involucrado en el destino de esa nación, hablando literalmente lo que habría de acontecer. Y cuando estudiamos la historia de los primeros historiadores, podemos ver que todo lo que el Señor Jesucristo se fue cumpliendo al pie de la letra. Pero ahora quiero que podamos abordar el capítulo 25. El capítulo 25, ya ahí el Señor comienza a hablar en parábolas. Y estas parábolas tienen una relación con el capítulo 23. Recordemos que ¿qué era lo que hacían los fariseos hipócritas? Blanqueaban los sepulcros. Eran muy estrictos en la limpieza de los utensilios de comida, ¿no? Limpiáis el vaso por fuera y no lo limpiáis por dentro. La primera parábola que el Señor cita, ¿cuál es? La parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué tenían las 10 vírgenes? Todas ellas tenían lámpara, todas ellas estaban adornadas para el novio, pero 5 de ellas tenían una reserva de aceite y 5 de ellas no tenían. Esa reserva de aceite, ¿qué viene a representar? La vida interior del cristiano. Jesús literalmente le estaba diciendo, no seáis como los hipócritas de los fariseos que solo cuidan su apariencia, alargan su filactería, buscan ocupar los primeros lugares en las comidas, les gusta que le llamen rabí, cuando van a ayunar demudan su rostro para que se vea que son hombres piadosos, todo lo externo. Se paran en las plazas para orar en público, para ser oídos, todo externo, pero no tenían un recurso interno. No tenían aceite. Entonces Jesús, ¿qué es lo que le está diciendo a sus discípulos? No seáis como los fariseos hipócritas que cuidan lo externo, pero descuidan lo interno. Lo más importante es la seguridad de la salvación.
No es importante si te bautizaron para adelante, si para atrás, si comes la Santa Cena con una sola copa o repartiendo copas, si cantás de pie o cantás sentado, si aplaudís o no aplaudís, si orás con ojos cerrados o no orás. Yo me acuerdo que había una época en que en el monte de oración le gustaba acostarse a algunos, como señal de humillación, ¿no? Que le vieran acostado. Fíjense que tan incómodo es estar acostado en invierno en un piso frío. Y recuerdo de esa iglesia, se ríe Pablo porque recuerdo esa época, Pablito. No teníamos que como acá, porque acá te acostás dentro de todo. Eso era piso frío, ¿no? Pero le gustaba esos sacrificios. No es tan importante eso. ¿Qué es lo más importante en el cristiano? La salvación. La salvación es lo más importante. Lo más importante es que vos tengas aceite. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Lo más importante es prestar atención, poner el oído para oír. Como leíamos ayer en Isaías capítulo 55, verso 1, 2 y 3. Venid a todos los sedientos, a los que no tienen dinero, venid y comprad. ¿Cómo es? No tengo dinero, pero me dice que vaya y que compre. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que no se adquieren con plata. Dios no tiene interés de plata. Pero en el verso 2 que dice, prestad atención, estad atento a mis palabras y comeréis del bien, gustaréis del vino y gustaréis de la leche. Amén. Amén. Entonces, hay cosas que no se adquieren con dinero, sino estando atentos. Si los ciudadanos de Jerusalén en aquellos días hubieran estado atentos a las palabras del Señor, cuando veían la serie de los acontecimientos, hubieran dicho, esto es lo anunciado por el Señor Jesucristo, ¿cierto? Amén. Entonces, la primera parábola tiene relación con lo interno, la seguridad de la salvación. La segunda parábola, ¿de qué habla? Capítulo 25. Ahora no leo yo, si no estoy como solo acá, como si fuera un monólogo. Yo soy parte de la congregación, ¿no? Amén. Ustedes también están ahí, ¿cierto? Amén. Gracias. Entonces, ¿cuál es la segunda parábola? Vean lo que es el título. La parábola de los talentos. Amén. Recordemos las palabras del Señor. El que esté en la azotea, no descienda a la casa. ¿Qué podría tener uno en la casa? Los recursos, los bienes materiales. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo más importante en el reino de Dios no va a ser los bienes materiales. ¿Por qué? Porque un talento, ¿cuánto equivale? 200 días de trabajo. 200 días de trabajo. Es un dinero muy importante. Amén. Es un dinero muy, muy importante. Entonces, hermano querido, no tiene que ver con la administración del dinero, lo que el Señor está diciendo. No tiene que ver con el dinero material, sino con la administración de los recursos. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, ustedes no bajen. Si están en la azotea, no bajen. No vayan a buscar las reliquias familiares, no vayan a buscar los ahorros, no vayan a buscar el frasco de alabastro, ya está. No bajen, huyan. Pero ¿cuál es este tesoro? Este tesoro que tenemos en vasos de barro. ¿Qué es el tesoro? El Evangelio. Amén. Los cristianos primitivos, cuando salieron sin nada. Es más, en el año 64, 66, después de Cristo, antes del primer sitio, Nerón hizo correr la voz de que ese gran incendio que había ocurrido en Roma lo habían ocasionado los cristianos. ¿Por qué? Porque ¿qué decían los cristianos?
Ya el juicio no va a ser por agua, sino por fuego, ¿no? ¿Qué decían los cristianos? Entonces Nerón dijo, aquí está, se acomoda todo. Fueron los cristianos, había sido él que quería renovar la ciudad. Y dijo, fueron los cristianos. Cuando el fuego se salió de los límites, entonces acusaron a los cristianos. Y a la vez dijeron, los cristianos no son buenas personas, ellos comen la carne de un tal hombre y beben la sangre de un tal hombre. Entonces, todos esos dichos hicieron que los cristianos fueran perseguidos, cumpliéndose allí lo que estaba escrito por el Señor, que por causa de mi nombre seréis vistos como malas personas y seréis perseguidos. Esto es el principio. Amén. Entonces la parábola de los talentos, ¿con qué tiene que ver? Recordaron que el templo era el lugar donde los aristócratas guardaban sus recursos, ¿no? Muchos los ponían a negociar. Pero la gente común, ¿qué cree que hacía con el dinero? Lo enterraba. La gente común lo enterraba. Y a la vez, los terratenientes en aquella época eran hombres muy duros, así como dijo el de la parábola de los talentos. Sabía que cosechabas donde no sembrabas. ¿Por qué? Porque si vos contraías una deuda con un terrateniente, que era el único que podía darte un talento, y no pagabas la deuda, te embargaban todo. Te mandaban a venderte a ti, mandaban a vender a tu esposa, mandaban a vender a tus hijos, te lo embargaban todo hasta que pagaras la deuda. Entonces, sabiendo que era duro, ¿qué dijo el mal siervo? Lo enterró. Amén. Lo enterró en tierra. Era una costumbre de aquellos días. Pero ¿qué es lo que nos está hablando el Señor Jesucristo a los cristianos? El Evangelio es ese tesoro. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque ¿quién nos salvó a nosotros? Nuestros rezos, nuestras ofrendas, nuestros años que tenemos de venir a la iglesia, el haber cruzado ciudades, el haber cruzado mares para predicar el Evangelio, ¿eso nos salvó a nosotros? ¿O el poder de Dios para salvación, que es el Evangelio? Amén. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Entonces tenemos este tesoro en vasos de barro, también recibimos el talento, pero tenemos que administrarlo. Ayer me gozaba mucho con un joven de esta congregación. Muchos le conocen, es Omar. Ayer estábamos hablando y me decía, estoy muy cómodo en el trabajo. Es más, cuando fui a la entrevista de trabajo, no pensé que me fueran a tomar, porque yo lo primero que iba a decir es que iba a trabajar tan solo 3 meses. Que iba a trabajar solo 3 meses porque después tenía un propósito que era emprender un año como misionero voluntario. Pero casualmente me tomaron, dice. Es más, cuando yo les comencé a hablar cuál era mi propósito, hablamos media hora del Evangelio y 5 minutos de lo que iba a ser el trabajo. Y luego me dijeron de que si yo volvía, que cuando me fuera, si tenía un buen desempeño, cuando volvía me iban a volver a tomar. Pero en un momento de la conversación me dice, papá, me siento muy bien y la gente está muy a gusto conmigo también. Pero sabes que cuando yo vuelva no quiero que me vuelvan a tomar. Amén. Ni quiero ir. ¿Por qué? Porque no quiero gustar del dinero. Porque si no me voy a acostumbrar como muchos hermanos que solo dependen de cuánto dinero tienen. Y yo quiero vivir por el Evangelio y para el Evangelio. Gracias, Señor. Y le digo, ¿sabes qué? Haces muy bien. Haces muy bien, le digo, porque nunca te va a faltar. En realidad nosotros tenemos todo lo que necesitamos para poder multiplicar, para poder extender el reino de Dios. Todo lo que necesitamos Dios nos lo provee. Todo lo que necesitamos Dios nos lo provee. Así que
el Evangelio no es una cuestión de dinero. No quiere decir que no se necesita el dinero, pero no es una cuestión de dinero, sino que es una cuestión de que el mayor tesoro no es el dinero, no es la fama, no es el poder político. El mayor tesoro es el mismo Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Esta es la segunda parábola. Entonces, ¿por qué se quedaron dentro del templo los judíos fervorosos? ¿Por qué creen que se quedaron? Porque querían que Dios, para defender el templo o para defender el tesoro del templo. Para defender el tesoro. Ellos habían puesto tantas leyes que decían, si jurás por el altar no es nada, pero si jurás por la ofrenda, ya estás obligado a que si no cumplís tenés que poner la ofrenda. Si jurás por el templo no es nada, pero si jurás por el tesoro, ¿dónde estaba el corazón de los fariseos hipócritas? En el tesoro. ¿Por qué se quedaron dentro del templo? ¿Para defender el templo de Jehová? No. Para defender su tesoro. Jesús, que les estaba diciendo, no bajen a buscar sus tesoros. En este tiempo, el tesoro más importante no va a ser oro ni plata, sino el Evangelio. Ese va a ser el tesoro más importante. El que estaba enfocado en el dinero, ¿qué hacía? Iba y lo escondía. ¿Por qué? Porque si pierdo algo de la suma del talento, cuando venga el terrateniente, ¿qué me va a reclamar? Dinero. Pero cuando venga Dios no nos va a reclamar dinero. Nos va a reclamar qué hicimos con los años de vida. ¿Qué hicimos con el conocimiento de la Biblia? ¿Qué hicimos con las oportunidades que tuvimos de poder compartir el Evangelio? Amén. ¿Por qué no lo multiplicamos? Eso es lo que va a demandar. ¿Por qué no multiplicamos? ¿Por qué no compartimos con otros el Evangelio? Y la última parábola, y creo hoy voy a dejar por aquí, ¿no? Algunos ya me están mirando, están diciendo, pastor, mucha información, habló muchísimo, amén. Pero la última parábola, ¿de qué se refiere? El juicio de las naciones. El juicio a las naciones. ¿Y ahí qué hace? Diferencia entre dos grupos, las ovejas y los cabritos. Amén. Amén. Las ovejas y los cabritos. ¿Por qué cree la preferencia por las ovejas? Porque la oveja era un animal más dócil, era un animal a la vez que podía estar juntos. Los cabritos y las ovejas no podían estar juntos en la noche. Amén. Entonces había que pastorearlas de una manera diferente, resguardarlas del frío, no tenían el pelaje que tenían las ovejas, entonces la separación siempre era necesaria. En el día podían pastorearlas juntas, pero en la noche comúnmente tenían que una custodia diferente y un lugar distinto para los cabritos. De ahí la separación, ¿no? No vamos a entrar mucho en el terreno ese, la verdad no soy muy conocedor de eso, ¿no? Nací en un apartamento, en un edificio de apartamento y campo muy poco. Pero sí podemos entender el porqué de la separación. Pero ¿qué es lo que separa? A los justos de los injustos, de los pecadores. Lo contrario a justo, ¿qué es? Un pecador. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que notamos en esa parábola? Estuve preso, no viniste a mí. Estuve enfermo, no me asististe. Tuve hambre, no me diste de comer. Estuve desnudo y no me cubriste. ¿Qué mostraba eso? La avaricia. Recuerdan que uno de los era que los fariseos, ¿qué hacían? Largas oraciones, pero ¿para qué? Para quedarse con las casas de las viudas. Por el conocimiento que ellos tenían muchas veces de las escrituras y de la tradición, muchas veces cuando quedaba una mujer acadolada y quedaba sola,
buscaban ganarle el corazón, pero no con el fin piadoso de poder elevarlas al conocimiento de Dios y a que alcancen la gracia de Dios, sino a poder administrar luego sus recursos, como lo que vendría a ser hoy esos apoderados, ¿no? Que muchas veces están administrando los recursos de otros, ¿y qué hacen? Los terminan llevando a la ruina, dejándolas sin nada, ¿no? De esa manera. Entonces, ¿qué era lo que Jesús reclamaba? La injusticia social. Con estas tres parábolas nosotros podemos ver tres cosas muy importantes. La primera es una mirada hacia el cielo. Yo tengo que mirar mi interior, cuidar mi vida, amén, de tal manera de que tenga la seguridad de la salvación. La segunda mirada es la administración de lo que hoy, con lo que hoy tengo, lo que me fue confiado, cómo lo administro. Y la tercera mirada es hacia afuera. Si yo todo lo que hago, lo hago, pero sin amor, no tiene ningún valor delante del Señor. Por eso, en el Evangelio, lo único que vale es la fe que obra por el amor. No la fe simplemente, porque mucha gente, por medio de la fe, vayamos al templo a guardar, porque ahí Jehová va a salvar, pero que vayamos a guardar el tesoro. Muchas veces por la causa lo damos todo, lo hacemos todo, ¿no? No importa si pierdo, lo importante es la causa. No, la fe que obra por el amor. Es muy importante la fe, pero tiene que obrar por el amor. Si lo que nos mueve no es el amor, sino es la codicia, la ambición, el deseo de ser visto, el deseo del reconocimiento, entonces mi mirada no va a ser la correcta y tampoco voy a ser considerado oveja, ¿no? Porque ¿qué decían los justos? ¿Cuándo, Señor, te fuimos a visitar? ¿Cuándo, Señor, te dimos de comer? ¿Cuándo? Nunca hicieron nada. ¿Pero puede ser que una persona justa nunca haga nada de bien? No, no puede ser. Si es justo, tiene que practicar la justicia. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué dijeron los justos, ¿cuándo te dimos de comer? Porque ellos entendieron que no eran ellos, sino era Dios trabajando por medio de ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros hacemos este bloque y juntamos capítulo 23, la denuncia del Señor Jesucristo ante los fariseos, el resultado que había de venir inminente y que fue dándose de manera literal, como el Señor lo dijo, con la parábola las tres parábolas del capítulo 25, nos da un mapa bien claro de lo que el Señor esperaba de sus discípulos en aquellos días. El Evangelio se sigue predicando. El capítulo 24 muchas veces se piensa que solamente tiene que ver con la segunda venida. No, hay dos, como si fueran dos montañas, dos colinas que se ven, ¿no? Una es sucesos que se dieron inminentes inmediatamente, 70 años después, y otros que todavía no han acontecido, que tienen que acontecer, pero la enseñanza sigue siendo la misma, como para aquellos discípulos, también para nosotros. Tengo que tener la seguridad de la salvación, que mi lámpara está llena de aceite para el día de la venida del Señor. Amén. A la vez no solamente tengo que tener mi lámpara llena, tengo que saber que el tiempo entre tanto que estoy en esta tierra lo tengo que administrar de tal manera, no conforme a mis anhelos, a mis deseos, sino conforme a la voluntad del Señor, y que lo que me moviliza a servir a otros es el amor y no la codicia ni el deseo personal de reconocimiento o ser visto por otros. Amén. Y de esa manera, hasta el día del Señor, nosotros vamos a poder estar preservándonos para la venida del Señor y ser hallados como buen siervo y fiel. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, cual llegara a nuestras vidas mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo. Hemos hablado por un gran
un tiempo, Señor, tratando de compartir toda esta enseñanza de manera, Señor, que pueda esclarecer nuestros entendimientos y a la vez despertar la motivación, Señor, también a seguir profundizando en ello, viendo, Señor, cómo tu palabra es rica, Señor, en todo sentido, Señor, y sobre todo soberana, Padre, porque nunca ha dejado de cumplirse todo lo que tú has dicho, Señor. Por lo que te damos gracias, Señor, porque hoy nos traes esta palabra para alimentarnos, sustentarnos y fortalecernos en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a alabar. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,